¿Cómo están, amigos? Les saluda Juan José Hidalgo en este intento de crear una teoría del todo para la generación de paz en Latinoamérica y el mundo en general. Pero vamos a concentrar en Latinoamérica porque tenemos patrones comunes y rasgos culturales comunes. Hoy le quería hablar de un tema que a mí me apasiona. Lo leí este capítulo en un libro de Zaffaroni, que era Darle voz a los muertos. Creo que era la cuestión criminal, si no me equivoco. Y me pareció bastante impactante. Le soy honesto, me impactó cuando lo leí por primera vez. Y yo utilizo siempre esa frase para referirme a las víctimas que ya no pueden reclamar, a las víctimas que no se escuchan, aquellas víctimas de femicidio, aquellas víctimas de la delincuencia que lastimosamente fallecen o quedan incapacitados para toda la vida. Pero también es una forma de darle voz a la víctima, aquellas que no mueren, pero que nunca se les repara o se hace justicia. Aquella mujer violada, aquel niño abusado, aquel que no tiene dinero básicamente para promover un juicio penal en contra de quien ha abusado o quien ha lesionado un bien jurídico protegido. Entonces la pregunta era, y ahora sí como propuesta de Criminología para la Paz, ¿cómo le damos la voz a los muertos? ¿Cómo le damos voz a la víctima? Y bueno, yo tengo dos respuestas allí, ¿no? La primera es crear observatorios de paz ciudadana y seguridad. Y ustedes dirán, ¿qué es un observatorio? Bueno, es un observatorio de seguridad. No. Este es un observatorio que verifica que a través de la justicia se logre la paz y audite, controle, verifique, analice, genere estadísticas y obviamente con ese resultado demande a la justicia, a los poderes estatales, la realización de la justicia. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos que solo en una provincia se reciben más de 102.000 denuncias. El EQ 911 reportaba que solamente a nivel nacional por mes de denuncias intrafamiliares se reciben casi 85.000. Pero cuando usted revisa y analiza cuántos de esos llegan a un proceso penal y cuántos se resuelven, el promedio entre causas recibidas y causas resueltas es de apenas 1.05 paraguayas y 1 algo para todo el país. Es decir, si tenemos más o menos 100.000 denuncias, eso quiere decir que apenas 1.000 o 2.000 llegan a juicio y de aquellas apenas el 1% se resuelve. Es decir, quedan desprotegidos y quedan silenciados y quedan defraudados miles y miles de ecuatorianos. Entonces los observatorios pueden analizar el número de denuncias que se recibe por mes, pueden revisar cómo se han resuelto, cómo se han gestionado esas denuncias, cómo ha actuado la policía que investiga, cómo ha actuado el fiscal que investiga, cómo ha actuado el juez que resuelve, y a partir de allí verificar y dar una voz a la víctima, aquella que ya falleció o aquella que no tiene la suficiente fuerza para hacer el reclamo. Ahora con las redes sociales ese trabajo sería fantástico, ¿no? Se podría realizar inmediatamente y sería fantástico poder hacerlo porque la información se divulgaría de forma inmediata. Claro, ¿quién tiene que financiar un observatorio de paz ciudadana? Por supuesto que debería ser la empresa privada en conjunto con las secretarías de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, las ONGs, la academia, para que ayude, por ejemplo, con la parte estadística, y obviamente la sociedad civil, que la promueva. Tratar de que el Estado sea el que menos intervenga para poder hacer un proceso de auditoría ciudadana que dé resultados. El otro ejemplo de esto podría ser la asociación de víctimas. Si las víctimas generan mañana una ONG que sea asociativa, en donde todos los reclamos, todo sea canalizado a través de estas organizaciones
como por ejemplo las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? ¿Verdad? Y que se organicen estas asociaciones, que será mañana en una organización mayor y que esté conectados, por ejemplo, con organismos internacionales. Esto permite a la víctima tener una voz colectiva, ¿no? ¿Verdad? Una voz de lucha, una voz de reclamo ante la situación de violencia que vivimos en el país. Y permite también que en esa manada, en esa colectividad, no se visualice solamente a una por temor a represalias, sino que sería fantástico porque es más difícil actuar contra una colectividad que actuar contra una sola persona, porque al final del día quien presida esa organización, esa asociación, mañana podrá habla directamente a nombre de todos. Sería simpático inclusive hacer una asociación de víctimas latinoamericana. ¿Por qué? Porque tanto en Ecuador, tanto en México, tanto en Argentina hay, por ejemplo, víctimas del narcotráfico, adictos que mueren por microtráfico. Entonces ahí las madres, los padres podrían representar a estos chicos. Y que no solamente sea el ente oficial el que hable de nuestra propia seguridad, sino también permitir que nos empoderemos de nuestra propia seguridad, lo cual es muy importante. Así que esperemos que estas propuestas, ya ahora sí, desde la Criminología para la Paz, tengan un resultado, una acogida. Y también depende de ustedes, ¿no?, que me ayuden a hacer esto. Esto está propuesto en mi libro de la Criminología para la Paz. Tenemos que dejar de comportarnos como víctimas, aunque hayamos sido tal. Y tenemos que empoderarnos de nuestra propia paz, ¿ya?, aunque haya sido partida. Y tenemos que empoderarnos de que la justicia, al final del día, es el reclamo o es la materialización de la exigencia ciudadana a vivir, a que exista justicia. Entonces yo creo que es hora de darnos voz, de gritar fuerte, de reclamar, porque al final todas estas instituciones solo tienen que responder a nosotros, la nación que forma parte de ese Estado. Un abrazo a todos. Les recomiendo seguirme. Me gustaría que me sigan, tener más seguidores. Les dejo los enlaces en mis libros y de una propuesta que hice en el diario El Expreso que habla justamente de esto. Un abrazo a todos, pasen bien.